A las 7:27 saludamos al presidente del Consejo Directivo del IES, Francisco Cepeda. Señor presidente, buenos días, gracias por acompañarnos. Lo primero, para empezar la entrevista, es lo que ha pasado esta madrugada. Estos allanamientos en el Hospital Oseibos, esta denuncia de sobreprecio de más o menos $200.000. ¿Qué información tiene usted? Bueno, muchas gracias, Milton, por esta entrevista. Creo que es muy importante comentar algunos temas que están pasando en el IES. Desde el inicio de mi administración, he tomado con mucha responsabilidad el hecho de combatir la corrupción. Encontré en los escritorios de los diferentes funcionarios muchas investigaciones que quedaron ahí y ha sido una acción conjunta con la Dirección General del IES que estas denuncias sean judicializadas. Tenemos 197 denuncias puestas en las instancias legales pertinentes y acá en Quito son 14 denuncias que están en la Fiscalía. Lo que pasó en la madrugada de ayer, pienso que es ya el inicio de las acciones que está tomando la Fiscalía respecto a diferentes casos. En el caso de los Oseibos se habla de un tema de sobreprecios. Vale la pena decir que de las denuncias que nosotros hemos iniciado, se habla de sobreprecios en medicinas, sobreprecios en equipos, de cohecho, de injerencia, este tema de abuso de la autoridad. Pero puntualmente en este caso, ¿el sobreprecio en qué periodo? ¿Básicamente en qué? Esto es equipos médicos del 2017. Por eso yo le decía, hay temas que se han quedado represados y que nosotros hemos impulsado. Básicamente desde el año 2017 para adelante. Eso es lo que se está poniendo en consideración de la Fiscalía y veo que se está haciendo estas investigaciones que son las adecuadas, ¿no? Integramos a Liz Badarezo, que está en Guayaquil, para que se una a la entrevista. Liz. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Y quisiera ahora ya, una vez que nos ha dado a conocer más detalles de ese operativo que ha realizado esta mañana la Fiscalía, preguntarle también sobre otro tema, ¿no? De manera general, resumida, ¿cuál es la situación que atraviesa el IES actualmente que los está llevando a proponer en abril una serie de reformas a la Ley de Seguridad Social? Muchas gracias, Liz, por la pregunta. A ver, creo que vamos a hacer... Sé que televisión el tiempo es valioso y voy a ser muy rápido. Hay una propuesta en la Asamblea para reducir el tiempo de la jubilación de ciertos gremios. A partir de eso me pareció pertinente, como obligación del presidente del Consejo Directivo del IES, comunicar a la sociedad civil la situación en la que está el seguro de invalidez, vejez y muerte. Creo que hay algunos datos importantes que debemos considerar, como por ejemplo la esperanza de vida. La esperanza de vida ha subido desde el año 1985, prácticamente en 10 años al 2015. Esto es algo que tiene un impacto importante en el déficit actuarial. Subir 10 años la esperanza de vida, lo cual es un hecho positivo para la sociedad, significa un impacto en el fondo de más o menos $46.000 millones. Las cifras son muy importantes. También ha sido claro para mí que la gente debe entender que estos seguros deben ser manejados de una forma técnica, no de una forma política. Recordemos que el 2015 se eliminó el pago del 40%. Esto ocasionó que el fondo pierda $5.000 millones, que si trasladamos ese efecto hacia 20 años son $16.000 millones. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte sufre de unos valores que tiene que ir soportando y no le va a alcanzar en el tiempo. Vale la pena también comentar que en el año 2001 los aportes para lo que es jubilación llegaron a 2.290 millones y los pagos a 4.623 millones, es decir, hay un déficit anual de 2.300 millones. Pero y ahí... Y lo que tenemos para el fondo, lo que nos queda en el fondo son 5.800 millones. Entonces, así comenzó esta situación, indicando que la situación del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte tiene que ser analizada. Eso es lo que yo he manifestado. Y ahí surgen propuestas. Ahí surgen propuestas, básicamente 4, ¿no? Y usted ha dicho aumentar la edad de jubilación, por ejemplo. ¿Cuál es ahí el planteamiento? ¿Regresar nuevamente a ese análisis de que sería 70 años, por ejemplo? A ver,
un poco para clarificar los temas. Ajá. Yo quisiera que quede muy claramente establecido, ¿sí?, que no se ha hablado de un incremento de las aportaciones. Esto sí quisiera que quede muy claro. Eso no va a existir. No se ha hablado ni va a existir un incremento de aportaciones. Es algo que le ha preocupado a la gente. ¿Y por qué lo dicen entonces? Se dice por qué. Porque el momento en el que se tiene que reformar el seguro de invalidez, vejez y muerte, hay pocas variables para ajustar, que es lo que les he comentado. Habrá que ajustar la edad, los años de aporte, la forma de cálculo de la pensión y los aportes estatales. No hay otra variable para ajustar. Pero ajustar la edad sería ¿a cuánto? Ajá. ¿A cuántos años? Cuando Bueno, hablamos de ajustar la edad. A ver, lo que nosotros vamos a hacer en el Consejo Directivo es elaborar diferentes escenarios conjugando estas variables. Eso es lo que se ha dicho y eso es lo que sucede. No hay ninguna propuesta para decir vamos a subir a 70, 75, 68, nada de eso. Entonces, Lo que tenemos nosotros es que construir una propuesta en función de la conjugación de estas variables. Y eso es lo que se estará trabajando en estos meses para hacer una propuesta a la sociedad y seguir el camino pertinente que es con el Ejecutivo y el Legislativo. o sea, lo único claro que queda de todo esto es que vivir más años en este país está mal. A ver, Usted dijo es positivo porque la expectativa de vida aumenta, pero termina resultando mire, que para mal porque porque la gente tiene que esperar más para jubilarse. crudamente a nivel Crudamente mundial, crudamente a nivel mundial, eso es lo que sucede. La esperanza de vida lo que debe llevar es a más aportes porque se va a tener que hacer más pagos, ¿sí? Si nosotros alargamos la esperanza, si la esperanza de vida sube 10 años, el impacto que se va a tener en el cálculo actuarial va a ser 46 mil millones de dólares. Ajá. Yo creo que es importante en este Por tema. esta diferencia de esperanza de vida. Claro, porque se va a tener que pagar 10 años más de aportes. O sea, y yo pienso que es muy importante que se convoque a actuarios, a matemáticos, para que analicen este tema y la sociedad civil tenga una comprensión cabal de lo que se está hablando. Miren, en la ley esta que se eliminó el 40%, lo que se decía es que el Estado va a cubrir el valor que sea necesario. Pero yo me pregunto, cuando el valor llegue a 8 mil millones de dólares, por ejemplo, ¿el Estado va a poder sacar esos 8 mil millones de dólares de una cuenta y pagar? Y si lo hace, ¿qué gastos estará dejando de hacer? Entonces tenemos que ser un poco más conscientes. Y yo aprovecho para reiterar, no hay ninguna propuesta que se haya elaborado. Lo que estamos trabajando son sobre las diferentes variables que se pueden topar en este punto. Pero y una de esas variables en cuanto a ese aporte que hace el Estado sería quizás más bien calcularlo de acuerdo a algún porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Hacia ahí pudiera estar dirigida la propuesta? Es una variable que se está analizando, es una variable que tiene una ventaja, que es que iría en función del crecimiento de la economía, lo cual desde un punto de vista económico resulta lógico porque no puede haber un valor fijo, sino debería ser un tema variable, ¿no? Un tema que vaya en función de, en este caso, del crecimiento. El crecimiento del PIB indica el crecimiento de la economía. Ahora, Vamos usted viendo, decía, ¿no? Y vamos señalaba, viendo. perdón que te interrumpa, Milton, es que decía usted también que aquí el problema, por decirlo de alguna manera, es que ahora las personas viven más tiempo, ¿no? Eso requiere un mayor aporte, pero ahí se enfrenta a otra realidad. La oportunidad laboral en el Ecuador llega, ¿qué? Hasta los 50 años, siendo realistas, después ya resulta mucho más difícil conseguir un empleo. Y en ese sentido, aprovecho para preguntarle también, ¿no? En lugar de pensar, aunque usted ya ha dicho que ha quedado descartado el incremento en las aportaciones, ¿qué soporte vendría a ser también ese ofrecimiento del gobierno de la generación de empleos? Para que hayan más afiliados, en todo caso, al Seguro Social. Tu pregunta yo pienso que es muy, muy pertinente. Desafortunadamente acá en nuestra sociedad el hecho de tener más de 50 años prácticamente inhabilita a la mayor parte de personas a conseguir un nuevo trabajo. Es un tema que hay que cambiar. También la gente ve como los 60 años un límite para ya dejar de trabajar. Ahora, hay un punto muy importante que usted topó, Liz, es, mire, nosotros en este instante tenemos 5.72 afiliados por jubilado y esto ha ido bajando. Lo ideal es que existan 8 afiliados por cada jubilado para que esto sea sostenible en el tiempo. Esa diferencia implica que en los gobiernos futuros se deberá crear
más o menos 1.076.000 fuentes de trabajo. Entonces, creo que es importante que se empiece a pensar también en cómo hacer más flexible la contratación para que la gente pueda aportar al IES. O sea, la reforma laboral es importante para ayudar a solucionar el tema de la seguridad social. A mí me parece que sí, pero si es que... ¿Se lo ha dicho al presidente? ¿Por qué no la presenta todavía? El presidente de la República siempre ha tenido este criterio y que me parece que es lógico. El mercado ha cambiado y deberíamos tener una forma más ágil para contratar y poder también aportar al seguro social. Vamos viendo un resumen para que la gente lo tenga claro. Primero, aumentar la edad de jubilación es una posibilidad. Dígame usted, en una palabra, ¿para cuándo se pensaría? Uno. Dos, otra solución podría ser que la gente, que el afiliado empiece a pagar algo de copago por la atención en salud. $1. $1 por una atención en salud, pagar algo por la atención. A ver, ahí estamos viendo dos temas, el uno de seguro de jubilación y el otro seguro de salud. Así es. Vamos al tema de jubilación y quiero dar yo mi opinión personal. ¿Qué es No, lo que necesitamos es la opinión de autoridad, lo que la autoridad va a hacer. Porque la opinión personal confunde. Necesitamos que usted nos diga qué va a hacer el IES. ¿Va a aumentar la edad de jubilación? ¿Para cuándo? Nosotros estamos trabajando en el IES sobre la base más bien de cambiar el método de cálculo de la pensión. Ahora son sobre los 5 mejores años. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo la corrida financiera para ver qué sucede si eso se hace sobre los 10 mejores años o sobre los 15 mejores años. En este caso, vamos a ver los resultados financieros y si es que esto nos da un balance positivo, no habría necesidad de cambiar la edad de jubilación. No sé si ¿Cuándo vamos a saber eso? Eso vamos a saber a finales de este mes para armar ya una propuesta para finales del mes de marzo. Ok, el copago. El copago, estamos hablando del seguro de salud. Sí. El copago es una... A ver, el seguro de salud tiene algunas deficiencias. La que usted menciona es una deficiencia, yo diría, de cajón. El copago tiene como objetivo regularizar el consumo. No solamente es dar un ingreso al prestador, sino regularizar el consumo. Uno se autolimita a ir a tantas citas médicas porque tiene que copagar. Y esto es algo que no tiene el Seguro Social. Esto que usted lo menciona no hemos analizado, pero según cómo están las cifras del Seguro Social en el tema de salud, tenemos también que revisar la estructura de ese seguro. Sí podría haber un copago. Deberíamos buscar alternativas. Hay que $1 analizar. por una atención médica, como se plantea, ¿es posible? ¿Están pensando en eso? Estamos pensando en algunas alternativas. Por ejemplo, en el tema de salud, lo más importante para nosotros en este instante y en lo que estamos concentrados es en que se repotencien los hospitales y se derive menos al sector privado, porque aquí también ha habido otra cuestión. Se ha dicho que se va a privatizar. Eso no está dentro de la mente de las autoridades del IES. Nosotros lo que queremos es repotenciar los hospitales. Y ahí para precisamente repotenciar los hospitales, nos gustaría que usted nos ayude a entender, economista Cepeda, también qué pasa en los hospitales, ¿no?, del IES, porque resulta que hace algún tiempo usted decía que se pierden alrededor de $40 millones en temas de corrupción en la adquisición de medicamentos. Dicen los gerentes de los hospitales que hay la medicina, pero esa medicina no llega a los pacientes. ¿Cuál es la realidad ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no logramos entender. Sí, a ver, recordemos que comenzamos con un problema de desabastecimiento agudo, que estaba en un 47% a nivel nacional cuando yo recibí la institución. Cerramos en un 78% a nivel nacional. Estamos nosotros analizando los procesos para compras y los procesos para entregas. Con el gobierno estamos analizando la propuesta de externalizar las farmacias, que quizá eso va a ayudar mucho a que este problema de las medicinas se solucione de una vez por todas. ¿Por qué se demora tanto el proceso de que, estando en bodega, llegue realmente a la farmacia? Porque hemos hecho un recorrido, usted lo tiene que haber visto, ¿no?, donde uno de los gerentes, acá en el caso, por ejemplo, del Teodoro Maldonado, nos mostró que había en las cajas ahí con medicamentos, pero decía él que no es tan fácil porque hay que seguir todo un proceso hasta que llegue a una farmacia, y mientras tanto la gente afuera reclamando que no tiene ese insumo médico. Sí, en el caso del Teodoro Maldonado Carbo,
hay que hacer un análisis y estamos solicitando un análisis a la Dirección Nacional de Salud, un análisis específico de ese hospital. Se habla de que hay mafias incrustadas ahí y que impiden que esto se dé. Desafortunadamente tenemos algunas denuncias en concreto de que esto es verdad, ¿no? ¿Cómo solucionan esto? ¿Hay o no hay medicinas? Tenemos que terminar. Solo dígame, ¿hay o no hay medicinas en los hospitales del IES? Faltan medicinas importantes que tenemos que solucionar en estos 15 días. Importantes es qué porcentaje del cuadro de medicinas. El cuadro de medicinas, más que el porcentaje, es la calidad de la medicina. ¿Cuándo está solucionado? Esperamos que esto se solucione en estas 3 próximas semanas que tienen el plazo los gerentes para hacerlo. 3 próximas semanas. Estamos 15 de febrero. En 3 semanas lo invitamos. Gracias. Señor presidente. Muy amable, Milton.